La concepción nuestra de democracia es una concepción integral. Nosotros no tenemos una democracia por pedazos. No es la democracia de la Cuarta República, de la ficción del derecho al voto cada 5 años y entregar la potestad de la gente de decidir. Eso es lo que hacíamos en la Cuarta República, ¿correcto? Ellos tenían toda una estructura, todo un andamiaje de sistema de medios, del sistema de comunicación. Ese andamiaje del sistema de comunicación prácticamente que inoculaba a todos los habitantes del país, se ejercía el derecho al voto y la gente asumía que estábamos en democracia. Resulta que la democracia, duélale como les duela, que nace en la Constitución bolivariana, es la democracia más avanzada del planeta. ¿Cómo es la democracia más avanzada del planeta? Porque el comandante Chávez, casualmente, en el primer halo teórico que fue de comunas, refiere las 5 frentes, las 5 dimensiones de la sociedad, y dice que es la dimensión económica, que es la dimensión política, que es la dimensión ética, cultural, que es la dimensión social, que es la dimensión espacial. Y para que exista democracia tiene que estar en las 5 dimensiones. No puede haber una democracia en una dimensión y después no existir en las otras. Es un concepto integral, el de democracia, que manejamos en la Revolución Bolivariana. Es por eso que para nosotros no puede existir democracia si hay un compañero que no es atendido. No puede existir democracia si hay un compañero que es analfabeta. No puede existir si hay indolencia ante un problema de salud de alguien. No puede existir si un niño no está yendo a la escuela. No puede existir democracia si hay excluidos del sistema urbano. No puede existir democracia si el sistema de recursos solo cuentan unos y no lo cuentan otros. Y no puede haber democracia si una oligarquía pretende secuestrar permanentemente la economía como lo ha hecho en la guerra económica. Por eso un desafío del proceso constituyente es democratizar la economía plenamente para nuestro país. Desafío fundamental de la constituyente. Las vacunas contra la guerra económica. Si alguien quiere verle el queso a la tostada de la constituyente, uno de ellos es las vacunas contra la guerra económica. Blindar a nuestro país. Que más nadie nunca pueda pretender que va a achicopalar o que va a pretender arrodillar a nuestro pueblo por la economía. Ahora bien, acá hay un tema fundamental desde el punto de vista de la vertiente de desarrollo de la economía. ¿Qué es una democracia económica? Otro del principio del concepto de democracia, más o menos hay unos parámetros, ¿no?, que asumimos desde el punto de vista del concepto de democracia. Uno podría decir que democracia tiene que ver con justicia, ¿verdad? Que democracia tiene que ver con igualdad, que democracia tiene que ver con el derecho a participar libremente, ¿cierto? No podría decir que esos son términos de democracia. Si eso es así, justicia, derecho a participar, igualdad, que es democracia en lo económico. Por lo menos esos principios los tiene que cubrir, ¿cierto? Tiene que haber igualdad en lo económico. Tiene que haber, cuando decimos igualdad, hablamos del derecho a participar de la actividad productiva, de la distribución y del consumo. No puede existir igualdad en lo económico si solo una élite puede consumir. Estoy hablando del concepto de consumo, no de consumismo. ¿Cómo resuelve el capitalismo sus problemas de producción? ¿Cómo lo resuelve? Bueno, si no pueden producir suficiente, les suben el precio y que compre los poquitos que pueda comprar a ese precio. Es decir, que en el capitalismo está negado de hecho el concepto de democracia en el consumo, porque se supone una restricción en el parámetro económico para la posibilidad de consumo, es decir, para la accesibilidad económica a los bienes, ¿cierto o no? Y luego unas necesidades, que son necesidades de la población, se convierten en mercancía en el capitalismo. ¿Qué es una necesidad de la población? La salud.
La gente no decide, el que tiene dinero decide que se enferma o no se enferma. Se enferma cualquiera, ¿verdad? Y el problema de salud se atiende y se resuelve. No es una mercancía. No es como cuesta tanto, déjame ponerlo bien caro, el tratamiento, y que lo paguen esto. Hay los que no pueden pagarlo. La vivienda. ¿Cómo resuelve la crisis de producción de viviendas el capitalismo? Bueno, lo hace haciendo más viviendas. Lo hace agarrando y resuelve una industrialización del sistema productivo, tal. No. Ellos agarran y dicen, mira, si me da para tantas, lo pongo a tal precio y el mercado lo resuelve. Y el que vive en el borde de la quebrada, seguramente el capitalismo va a tenderle la mano a ver cómo resuelve el problema. Seguramente, ¿verdad? Y seguramente no es una consecuencia del sistema capitalista el que vive en el borde de la quebrada. Es precisamente consecuencia del sistema de exclusión. Entonces lo que quiero transmitir es como el tema de la democracia en lo económico es un concepto sumamente poderoso que tenemos que desarrollar. No puede existir nadie que secuestre los derechos económicos de la población. Los derechos económicos, los derechos de la democracia en lo económico. No puede haber nadie que pretenda secuestrarlo. Vamos a ver la democracia en lo económico en la Cuarta República. Coeficiente de Gini, que es la medición de la desigualdad que existe en una sociedad. En 0,49 está el coeficiente de Gini. ¿Saben cuánto lo tenemos nosotros en plena guerra económica? Cualquiera diría, ¿solución del capitalismo qué hace? Subo los precios y que se entienda la gente, ¿cierto? Pues para sorpresa del universo, el coeficiente de Gini, que es la medición de igualdad, ha continuado descendiendo a Venezuela, acercándose a cero, es decir, que somos una de las sociedades más iguales de toda nuestra América. Estamos entre los 5 puestos de los países más iguales de toda América, reconocidos por la CEPAL. Y eso ha ocurrido en la guerra económica. Eso habla de la fortaleza. Ahí la derecha quiere hablar del modelo económico. A todos los chavistas, a todos los revolucionarios, nos entusiasma demasiado la idea de que discutamos precisamente del tema de la democracia en lo económico y del modelo económico. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de democracia en lo económico, y voy a insistir en el tema de lo económico porque algunos pretenden generar la matriz de que la economía no es una materia cumplida por la revolución, de que es una materia pendiente y que el capitalismo es la eficiencia en lo económico. ¿Cierto o no? Ese no es el paradigma que tratan de poner. E incluso tratan de poner la guerra económica como si fuese un elemento generado por nosotros. Eso es parte del cinismo y no generado por ellos. ¿Con qué objetivo? Desmoralizar a nuestro pueblo. Ese es el objetivo central, desmoralizar a nuestro pueblo. Este ciclo es un ciclo vinculado a lo económico. El desafío fundamental de nuestra revolución es en lo económico. El comandante Chávez alertó que este ciclo era de la economía. Y es por eso que en esta constituyente, en esta elección que vamos, un tema central tiene que ser lo económico y un tema central para mover la fibra chavista es la fortaleza sobre el modelo económico que estamos construyendo en la revolución. Es por eso que tenemos que cargarnos de la fuerza de las ideas para el combate, para ir a convencer al compañero en la calle, en la esquina, en la barriada, en cada sitio, de las razones profundas de la defensa de la revolución bolivariana. Cargarnos de la batalla de ideas. Miren, nosotros tenemos trofeos en medio de la guerra. Nosotros tenemos trofeos, nosotros tenemos cosas que decir. Nosotros conquistamos las cifras más bajas de desempleo de la historia de este país. Las hemos conquistado en medio de la guerra económica. Eso es un trofeo en nuestra guerra. Nosotros hemos alcanzado los valores más altos de producción de vivienda, 360.000 viviendas en un año, 10 veces más viviendas que la Cuarta República, cuando ellos generaron la mayor carestía de materiales en la República.
Es decir, que cuando ellos atacaron más, nosotros hicimos más por defender a la patria. Esas son razones del combate. Y nosotros, parte de la guerra es demoralizar a nuestro pueblo. Es por eso que cada uno de nosotros tiene que agarrarse de los números, de las cifras, e ir a cada calle, a cada callejón, en las colas y decir, el que te promueve la cola es el oligarca, no es la revolución bolivariana. No tenemos que nutrirnos de eso. El combate de ideas que llamara el comandante Fidel, las razones de fondo que nos asisten en este combate. Otra cifra, pequeñita pues, ellos en pleno apogeo de la Cuarta República tenían 370.000 pensiones, 19% de la población en edad de pensiones con pensión. Nosotros, en esta plena dificultad, con el año de mayor reducción del ingreso petrolero, nos quedamos con el 13% del ingreso petrolero. Imagínense que en su casa deja de ingresar el 90% del ingreso. Y nosotros con esa característica, con esa condición, nosotros llegamos al 90% de la población con edad de pensión y a los 3.200.000 compañeros pensionados. Esos son nuestros trofeos. Eso nos demuestra de qué estamos hechos. Dice de qué somos, de qué estamos hechos como seres humanos. ¿Qué es lo que es el bachaqueo? El bachaqueo, entre otras cosas, es una batalla ideológica. Porque el bachaqueo es pretender sembrar en nuestro propio pueblo aquella premisa de sálvese quien pueda y de fregar al del lado. El bachaqueo es una forma de capitalismo, cultural de capitalismo, que es agarrar y le quito a este y distribuyo para el otro lado. Es por eso que la discusión de fondo en el bachaqueo no es sobre la dolencia en lo económico, es sobre lo que está aquí. Y si la hacemos en momento de adversidad, le hacemos daño al que está al lado. Eso es lo más grave que tiene. Pero ustedes saben que es lo más grave que tiene ese concepto que han difundido los medios sobre el bachaqueo. Lo más grave que tiene es pretender decir que el problema es el bachaqueo del pueblo y no el bachaqueo corporativo. El bachaqueo de las grandes empresas que le ha sacado el flujo de recursos a nuestra población. Más del 40% de los productos del mercado se han ido por el bachaqueo corporativo. Casi un 30% ha salido a contrabando de extracción. ¿Quién está detrás de eso? ¿Cómo es eso que el dólar paralelo lo tasan en Cúcuta? ¿Cómo es eso que los paramilitares lo hacen penetrar por la frontera colombo-venezolana? ¿Cómo es eso que un señor como Uribe permanentemente bombardea a Venezuela? ¿Será que acaso tiene que ver con alguna agenda imperialista? ¿Será que acaso tiene que ver con un vector de agresión sobre la patria? Les comento estos temas porque son aspectos centrales de la batalla moral, de la batalla de conciencia. Si nosotros permitimos que en medio de la guerra el enemigo pase desapercibido y se haga invisible, nosotros tendremos un punto de revés. El enemigo tiene que estar permanentemente visible, no puede camuflajearse, y el enemigo se llama la oligarquía. Esto es un conflicto de fondo, esto es un conflicto histórico, esto no es un tema de 2 días, 3 días, 4 días. Nosotros vinimos aquí por el pensamiento bolivariano y para reivindicar el pensamiento del comandante Chávez. Esa es nuestra razón histórica. Y esto es una batalla. Esto es parte de una batalla. ¿Qué es de fondo y qué es lo que está en discusión en este momento en Venezuela? Primer tema. ¿Puede el imperialismo imponer la guerra económica para amilanar a los pueblos? ¿Puede el imperialismo, a través del vector de agresión económica, sencillamente minar la cabeza de la gente y que cada quien se rinda? ¿Puede el imperialismo, a través de la guerra económica, hacer claudicar al pueblo más glorioso de esta América, que es el pueblo bolivariano? Eso es parte de lo que está en juego. Si nosotros demostramos con la victoria que no pueden, nosotros estaremos dándole a todos los pueblos de América, a todos los pueblos del mundo, una fuerza de coraje indestructible para saber que es la victoria de los pueblos y que no habrá imperialismo ni fuerza jamás dispuesta a derrotar a nuestros pueblos.
Por eso es que la agresión contra Venezuela está diseñada como está diseñada. Por eso los caballos de Troya. No me quiero desviar hacia eso, pero ustedes saben a qué me refiero. Por eso, aquellos que han cabalgado sobre la traición y que no entienden que ese es el segundo componente de esta batalla. La primera es una batalla por la victoria moral, no solamente para Venezuela, sino para nuestra América. Y la segunda es para demostrar que de una vez por todas el tiempo de las traiciones se acabó en Venezuela. Se secarán los traidores. Se secarán los traidores. Pues aquí se impondrá el amor profundo del pueblo de Venezuela por la paz y por la reivindicación histórica que tiene a su futuro. Ese es un segundo componente que no es menor. ¿Cuántas veces nuestro pueblo, no quiero decir ni fecha, pero aquí varios sabrán a qué me refiero, cuántas veces nuestro pueblo depositó confianza en gente, en fantasmas probablemente de expectativas, creyendo que era la apuesta? ¿Cuántos en el año 94 creímos que algunos iban a tener el coraje de defender los votos populares y fueron a pactar con la embajada gringa? Hoy están ahí en la oposición. Triste papel. Algunos sabrán a quiénes me refiero. Ese tiempo de las traiciones se acabó. Algunos pretendieron, enseguida que ganó el comandante Chávez, endulzarlo, endulcorarlo. Y el comandante Chávez se plantó, hizo las leyes habilitantes y tiraron el golpe de Estado. ¿Cierto o no? Y el comandante Chávez no lo rescató ninguna oligarquía y lo puso en el poder, lo puso el pueblo bolivariano el 13 de abril. Y el presidente Maduro le han hecho la guerra más inclemente, pretendiendo que pudiera arrodillarse y que pudiera claudicar. Y el presidente Maduro está demostrando la profunda fortaleza de su pensamiento, la profunda fortaleza del vigor, y porque el comandante Chávez no se equivocó. Es el pensamiento de la lealtad profunda al pueblo bolivariano. Se acabó el tiempo de las traiciones. Ese es el segundo planteamiento que nosotros tenemos que reivindicar. Y para que se acabe el tiempo de las traiciones, ¿qué supuso este momento de guerra? ¿Qué supuso este momento de conflicto? ¿Qué plantea? Bueno, dicen ellos que debe imponerse un diálogo de cúpulas. ¿Esa es la premisa o no es la premisa? Ellos dicen que no hace falta convocar a la gente, que se hablen las cúpulas, que se buscan todo el concierto. Oiga, voy a tratar de decir algo. Todo el concierto de los intereses económicos internacionales. No son gobiernos, no son pueblos. Es un consorcio de intereses económicos que se ha dispuesto contra la patria. Y que supuestamente bajo ese esquema, el presidente Maduro tenía que sentarse con ellos y pactar. Es decir, que su referente histórico es el pacto de punto fijo. ¿Cuál es la respuesta del presidente? Como ustedes secuestraron a la oposición, porque eso es lo que hizo una dirigencia de la oposición, secuestraron a la oposición. ¿Es eso o no es eso lo que hicieron? Hay gente de la oposición que tendrá su postura, pero están secuestrados. Están secuestrados y ahora no saben cómo salir de eso. Están secuestrados. El presidente dice, ante ese esquema, donde ustedes entienden de diálogo de cúpulas y creen que aquí puede haber otra tradición del pueblo, nosotros respondemos con lo siguiente: profundización de la revolución y constituyente, diálogo de bases de la sociedad, diálogo de bases por la paz. Ese es el esquema que se ha adoptado. Entonces, fíjense, ahí lo que quisiera plantear es el componente de la constituyente, el componente de las razones vinculadas a nuestra razón histórica, a por qué estamos en este combate. Todos nosotros tenemos que sentirnos, todos, de las distintas edades, de las partes del país que seamos,
tenemos que sentirnos llenos de orgullo en el pecho del momento histórico que estamos viviendo. Aquí nadie puede cansarse. Este es el ejército que cruzó los Andes en la campaña Admirable. Este es el ejército que no conoció la fatiga. Este es el ejército que no conoció la palabra rendirse. Este es el ejército que 200 años después se levanta en harapos y dice: vamos a la campaña admirable, la digna, profunda campaña de la reivindicación histórica de nuestro pueblo. Nosotros somos ese ejército libertador de Bolívar, somos ese ejército de Chávez, somos ese ejército que no se cansa, somos ese ejército de la victoria. Pero además, vamos de fondo, y vamos por el tema de fondo. El tema de fondo es la democracia en lo económico. Para ellos el tema es repartirse la faja petrolífera del Orinoco. Ese es el tema de ellos. Apoderarse del petróleo y repartírselo. Si no existiese la faja petrolífera del Orinoco, ellos no tendrían el interés que tienen sobre Venezuela. No existiría. Pero esa es la razón de fondo. Es la primera reserva de petróleo del mundo, que estaba escondida en ellos bajo el esquema de que era carbón. Que era carbón. ¿Saben por qué carbón? Lo vendían como orimulsión, que se tasa a nivel internacional al precio del carbón, no al precio del petróleo. Cuando se tasaba como orimulsión, bitúmenes del Orinoco, y se tasaba como orimulsión, el precio no era el del petróleo, sino que toda la estructura de costos era como si fuera carbón. ¿Quién se favorecía que la estructura de costos fuera como el carbón? ¿La patria o quienes compraban el producto? ¿Con quién estaban comprometidos los gobiernos? ¿Con la patria o con los compradores? Estaban en venta, era un país en subasta. Ese era el esquema que tenían. Y entonces ellos trataron de chantajearnos con lo económico, ¿cierto o no? ¿Cuáles son los componentes de la guerra económica? No es una consigna la guerra económica. No es una consigna. ¿Es o no cierto que existe una presión inflacionaria vinculada al dólar paralelo? ¿Qué racionalidad económica hay para que estemos pagando la deuda y en menos de 2 semanas hayan incrementado el dólar Cúcuta en más de casi un 30%? ¿Qué racionalidad económica hay? ¿Qué racionalidad económica hay que paguemos la deuda y sube el riesgo país? Si el riesgo país es el riesgo de no pagar la deuda. ¿Cierto o no? Si el riesgo país es el riesgo de no pagar la deuda y yo te pago la deuda, por lo menos debería haber una constatación de hecho de que la pagué, ¿verdad? Por lo menos al día siguiente deberían reposar un poquito. No, lo suben de nuevo. Nosotros somos el único país del mundo donde sube el riesgo país al día siguiente de pagar la deuda. Donde se hace el DICOM, se hace el sistema de subasta, que tanto pidieron por todos lados, que hace que consenso, y enseguida que se hace el DICOM, suben el paralelo. No hay racionalidad, no los alimenta la racionalidad económica, los alimenta una visión de agresión política, de agresión de guerra. Entonces, componente de la guerra, 1, el dólar paralelo. Componente de guerra, 2, el cerco económico financiero internacional. Si usted en su casa le baja el ingreso en 90%, le pide prestado al papá, a la mamá, a un tío, ¿correcto? No es lo más normal del mundo. Oye, préstame algo ahí mientras yo enderezo, ¿correcto? Bueno, aquí hay unos señores que se dicen representantes del pueblo, que han salido a nivel internacional a decir que no se le presta a Venezuela. ¿Ustedes ven la gravedad de eso? Que un país que tiene un componente importado y que parte de ese componente importado son medicinas y alimentos, y que salgan unos tipos que se dicen defensores de la patria y que salgan a decir a nivel internacional que no se le preste dinero a Venezuela. Son apátridas, son traidores de la patria. Y tiene que tener un costo ante la historia los traidores de la patria. Y la conciencia de nuestro pueblo es el elemento fundamental, que no pasen desapercibidos, que no se mimeticen,
tienen que ser señalados por la historia. Tolerantes somos nosotros. Lo que garantiza la paz en este país es la paciencia profunda de los chavistas, la profunda reivindicación y el profundo amor de la paz de los chavistas. Pero que no se confunda con nosotros, porque somos un huracán, somos una fortaleza de defensa de la patria. Somos la paz incluso de quienes nos adversan. Incluso de quienes nos adversan. Entonces, el tercer componente es el contrabando de extracción. Compañeros de Trujillo, compañeros de los Andes. Contrabando de extracción, lo que ha venido saliendo de nuestra frontera. 300.000 toneladas de arroz importadas, hueco en la economía de 300.000 toneladas de arroz que salen del país. Entonces te encarecen el precio de las cosas, ¿correcto o no? Con la moneda. Y luego te sacan el producto. Vean el tamaño de la lesión. Y les voy a decir algo más cruento. El imperialismo está ensayando uno de los mecanismos de guerra más baratos que ha tenido en el mundo con ese tema de la agresión a la moneda. Porque agarran un billetico de $10 y lo dan a unos muchachos ingenuos, incautos, que lo compran por eso, para sembrar violencia. Y tienen un mecanismo circular desde el punto de vista económico de la guerra contra el país. Lograron mecanismos hasta de autofinanciamiento de la guerra. Se ve la gravedad del tema que está planteado. Esos son temas que tienen que estar blindados en la constituyente. Nuestra constitución es muy amplia y tiene que ser muy amplia para los actores económicos, pero tiene que ser muy firme para quienes pretenda osar agredir a nuestro pueblo. Tiene que ser muy firme, tiene que ser implacable. Defensa y participación plena de todos los actores económicos, pero tiene que ser de un castigo intachable contra quien pretenda agredir al pueblo. Esta agresión tiene que tener una victoria para nuestro pueblo, y es un nuevo modelo económico y productivo para el país. Ese tiene que ser nuestro horizonte. Nos hicieron la guerra, bueno, está bien, nosotros nos defendimos en la guerra, nos hemos defendido en la guerra. Claro que tenemos nuestras heridas en la guerra. ¿Quién en una guerra no tiene heridas? Pero nosotros estamos parados y de pie en el combate. Y el producto final de esta batalla tiene que ser, de una vez por todas, un nuevo modelo económico productivo. Y paso, si me permiten, decir algunos elementos estructurales de ese nuevo modelo económico productivo. Logística y distribución. Logística y distribución. Tiene que romperse el andamiaje de la compañía guipuzcoana. ¿Saben? La democracia de la corona española, que decidió qué familias tenían la hegemonía del comercio de los productos que salieran aquí de las Indias. Está la compañía guipuzcoana. Y por alguna razón, en Puerto Cabello, la casa de la compañía guipuzcoana está paradita frente al puerto, y aquí en La Guaira está paradita frente al puerto. Y controlaban los almacenes, y controlaban las redes de distribución, y de allá para acá la misma cosa. En el momento del arranque de la Venezuela rural a la Venezuela petrolera, buena parte de los terratenientes y latifundistas se hicieron del dinero de la renta petrolera para hacer las primeras compañías comercializadoras. No voy a citar a ninguna, pero ojalá y después podamos hacer un estudio en detalle de esas compañías comercializadoras. Buena parte son estos amos del Valle, algunos enquistados en varios de los poderes. Algunos incluso tienen partidos políticos que salen por ahí reclamando la supuesta libertad. Y no dicen todavía cómo se llaman algunos aeropuertos, cómo se llamaba la central termoeléctrica de Tacoa, precisamente porque se hicieron con los dineros públicos para agarrar y hacer sus empresas y posteriormente con el pago de los servicios públicos amasar su fortuna. Esa es la historia del reparto de una patria. Así nacieron las primeras compañías cementeras del país, así nacieron las primeras siderúrgicas, así nacieron las primeras compañías eléctricas de Venezuela. Fue con dinero de la patria. No era porque ellos tenían sangre azul y sabían más que el pueblo, es porque ellos venían de robar permanentemente al pueblo. Y lo que pasa es, sencilla y claramente,
que se dieron cuenta que aquí hay un gobierno y una revolución que dice que aquí se defiende el pueblo y que no van a robar más nunca esos corruptos, esos oligarcas, esos ladrones de la patria. Ese es el conflicto, ese es el conflicto. No nos caigamos a coba, no es una cola en una panadería. Con eso lo que buscan es agredir al pueblo. El conflicto de fondo es cómo es la economía, si es para defender al pueblo o si es para ahorcar al pueblo. Esa es la discusión de fondo. ¿Cómo lo hacemos? Uno, logística y distribución. Tiene que democratizarse la logística y distribución. ¿Cierto o no? Tiene que llegar todos los productos a todas partes en todo momento. En el momento adecuado, todos los productos a todas partes. Así es claro y sencillo. Nosotros tenemos un desafío del socialismo. Desafío del socialismo. Nosotros no vamos a producir para un 13% de la población. Y después con los precios, decir que somos eficientes porque somos rentables, porque ponemos los precios bien altos y ese 13% que puede comprar da los márgenes de ganancia para las empresas. No, nosotros vamos a producir para el 31 millones de habitantes que somos en Venezuela, para todos absolutamente. Y eso supone un sistema más eficiente. Y vamos a hacer un sistema donde los estándares de consumo satisfagan las necesidades de cada compatriota. El niño tiene que tener la dieta adecuada para ser niño. La persona de tercera edad, la dieta adecuada para la tercera edad. El adulto, el joven, la dieta adecuada para su edad. Y tiene que tener todos los productos. Y si una cosa demostró el comandante Chávez, y eso les duele muchísimo a ellos, es que el socialismo, yo voy a pedir no ser malinterpretado con esto que voy a decir, porque voy a introducir adrede el concepto. El socialismo ha creado un poder adquisitivo y ha creado un mercado en Venezuela. Ha creado un mercado. Y ese mercado tiene que tener ahora el sistema productivo capaz de satisfacer el volumen, las capacidades y las necesidades de ese mercado. Eso es un espacio enorme de crecimiento de la economía. Un espacio enorme. En la historia del socialismo a nivel mundial, la capacidad de ahorro de los hogares era distinto que la capacidad de ahorro que tiene el pueblo venezolano. Distinto. No me vayan a descontextualizar. Yo no estoy diciendo que no hemos tenido un conflicto en esta guerra. No estoy diciendo que no lo hemos tenido. Pero la capacidad de defensa de nuestro pueblo es indudable. Es indudable que nosotros tenemos precisamente una visión desde el punto de vista de democratizar el derecho al consumo. Entonces, democratizar la logística, democratizar el derecho al consumo, no consumismo, derecho al consumo. Democratizar los actores de la actividad económica. Los actores de la actividad económica. Nosotros reconocemos al privado, reconocemos al público, reconocemos al mixto y defendemos y propugnamos nuevos actores como el poder popular. Así de claro y sencillo. Para nosotros son todos los actores. Lo único que no está permitido son los monopolios. No están en esta Constitución y no estarán en la profundización de nuestra Constitución, porque el monopolio es secuestrar los derechos económicos del pueblo. Seguramente los que tienen monopolio deben estar muy angustiados por eso. ¿Quién se hizo millonario, multimillonario en esta guerra económica? Los monopolios. ¿A quiénes le han pretendido torcer el espinazo en la guerra económica? A los pequeños y medianos productores. Pues bien, el tercer componente son los actores de la actividad económica. Logística y distribución. Democratización del consumo. Democratización, si me permiten, quisiera referirlo al derecho a la accesibilidad económica, cultural y física de los productos. ¿Qué es accesibilidad cultural? En la alimentación, el patrón de consumo, ¿correcto? Comer bien, balanceado, etc. ¿Qué es accesibilidad física? Que esté en la bodega de la esquina, que esté en el mercado, que esté en el Pedeval. ¿Qué es accesibilidad económica? Que tenga con qué comprarlo. La accesibilidad como concepto integral es muy importante. Es lo físico, lo cultural y lo económico. Cuarto componente, un nuevo sistema de precios. El dinamismo de un nuevo sistema de precios, de nuevas estructuras de precios que partan de la racionalidad,
de cubrir los costos productivos, pero no partan de la especulación. Logística y distribución, democratización del consumo o accesibilidad integral a los bienes y servicios. Lo que tiene que ver con la democratización de los actores económicos, las estructuras de costos y precios y los métodos de gestión, que son al fin y al cabo la cultura desde el punto de vista económico. ¿Cómo es el método de gestión en una fábrica? Es lo que dice en realidad si esa fábrica es socialista o no socialista, no un letrero en la puerta, no la gente vestida de rojo. Lo que dice si es socialista o no socialista son las relaciones de producción. Pero si agarran y una producción, agarran y se voltean por al lado y lo venden a 4 veces el precio y le pagan una miseria al trabajador que está haciendo el producto, esa fábrica puede tener el nombre que sea, pero es capitalista. Entonces la construcción del socialismo tiene que ser en fondo y en serio. Y un quinto componente, que se me permite, yo lo voy a decir así, voy a decirlo como típico provocador, lo voy a decir, lo voy a soltar y me voy a ir a la otra a la reunión. Es el rol del poder popular. Yo le he estado fastidiando varias veces sobre esto, para ver si alguien se pica. Y nos metemos todos en ese cambote. Venezuela tiene una proporción grande, en algunas áreas grandes, en otras medianas, de componente importado de la cadena productiva. Y nosotros tenemos que ser soberanos. Hay parte de esos eslabones que son importados que ponen en riesgo la soberanía. Por ejemplo, los empaques. Si el componente de los empaques es importado, la soberanía y seguridad alimentaria tiene un alto componente de dependencia, ¿cierto? Porque yo puedo hacer el producto, pero si yo puedo pescar la sardina, pero si para que llegue a la casa enlatada tiene una debilidad en la cadena de la hojalata, ¿cómo la hago llegar? Si la leche tengo que empaquetarla y el producto, tanto el empaque en bolsa como el tarro es empaquetado con producto internacional, si no tengo el medio para que llegue el producto a la casa, tengo una dependencia. Entonces es un eslabón productivo débil. Yo le he planteado a varios compañeros y propondría que si ustedes están de acuerdo en este taller, en este espacio, se asuma como una tesis estudiar los eslabones productivos estratégicos en lo que se debe especializar el poder popular. ¿Cuáles son los eslabones productivos donde el poder popular se debe especializar? Eso va con una antítesis, con una negación de una cosa que ha andado rodando por ahí, de asumir, yo lo voy a decir con todo lo hiriente que pueda ser, de asumir que la economía comunal es marginal, que es una experiencia bonita que ocurre chiquitico aquí en mi consejo comunal. Una cosita minúscula que yo tengo por acá y que la muestro muy bonita, pero una cosita chiquitica que está por acá. No. Tiene que ser una cuestión de gran envergadura, de gran fuerza. Es el poder de la economía comunal, el poder de injerto para la construcción del socialismo. El capitalismo no lo vamos a eliminar a pellizco. Va a ser con fuerza, con contundencia, y la acción del pueblo revolucionario, del pueblo, de lo popular en la economía, tiene que ser un actor protagónico del nuevo sistema económico. Entonces, la especialización productiva permite que las divisas que estamos direccionando para importar, las invirtamos a lo interno para especializar el poder productivo. Eso requiere un trabajo. Requiere que el poder popular diga, yo tengo estas 5 especializaciones. De la misión vivienda, yo voy a hacer tal cosa, tal cosa y tal cosa. De los club textiles, yo voy a hacer tal cosa, tal cosa y tal cosa. Se apalanquen las compras públicas. Obliga el sistema de compras públicas que le compre a la economía popular. De manera creciente, para que sea un sistema económico. No una cosa marginal, no una cosa puesta ahí de lado. El comandante Chávez, cuando lo soñó, decía la palabra injerto, que se injertara y que de ahí prendiera un nuevo sistema económico.
Ese rol protagónico tenemos que hacerlo y eso va asociado al sexto punto, y ya con eso termino, que es una expresión bellísima, bellísima, del presidente Maduro, así como el comandante Chávez dispone las 5 dimensiones de la sociedad, que es una ruptura de paradigma. No sé si hay aquí algunos profesores de la escuela o algunos compañeros académicos. Las 5 tesis, las 5 dimensiones de la sociedad del comandante Chávez son inéditas como principios teóricos de la construcción de una sociedad socialista. De la misma manera, la gente subestima mucho al presidente Maduro, que lo siguen subestimando. Ha hecho la resistencia estoica más grande de la historia de nuestro pueblo y va rumbo a una victoria impresionante. Pero el presidente Maduro ha puesto una tesis, que es la economía local. Y la economía local es en los corredores. Pero la economía local, y voy con el punto 5 y el 6 van juntos, no puede ser marginal. No puede ser las 4 cositas que hago aquí, sino que tiene que vincularse en la escala. Ustedes tienen que agarrar, compañeros, compañeras, convocar, yo los insto, y se pueden decir a los compañeros que yo metí casquillo. No hay novedad. Sentar aquí a los compañeros de los ministerios de industria, que tenemos 2 ministerios de industria, a los que efectúan las compras públicas, sentar al ministro de planificación, sentar a todo el mundo y decirle, mira, de la cadena productiva industrial tal, automotriz, nosotros vamos a hacer tal componente. Y es una especialización del sistema económico comunal. Del tema textil, nosotros vamos a hacer tal componente. Y ustedes no lo importan más. Un periodo de transición de 1 año, 6 meses, etcétera, y el poder popular se especializa en ese eslabón de la cadena productiva. Y que sean estratégicos. De la industria petrolera, nosotros nos especializamos en tal, para que sea realmente soberana esa industria. Se ve la dimensión. Para que tenga escala, tiene que consumir el producto alguien que tenga escala. Si nosotros dejamos que como unos manteleros, ¿no?, a la orilla de una estación o de una parada vendemos los productos, eso no va a ser una economía de escala. Tiene que consumirlo los grandes elementos que generan escala en la economía nacional. Ese es el truco fundamental. Ahora, ¿quién tiene el poder de compra acá? El Estado venezolano. En este momento es un 12% del Producto Interno Bruto. Eso es más que un viaje de carteras crediticias de la banca. El direccionamiento de la cartera de la banca pública y privada, está en manos del poder de compra del Estado. Y finalmente, construir, y por eso les planteo a todos los compañeros, construir ese injerto de la economía. Entonces nosotros tenemos ir por la victoria constituyente y en el mismo escenario de la constituyente, gobierno de la constituyente para construir la transición económica. Nosotros, ese elemento de la transición económica es vital, fundamental para la batalla que vamos a dar. Yo les pido encarecidamente, que si alguna de estas ideas les parecen un poquito útiles, nos apropiemos de ellas, las sembremos, porque un gran avance que tiene nuestra revolución es demostrar, saber que no hay una planificación en una cosa aérea, etérea por allá arriba, ni unos señores que saben de planificación. Una gran conquista de nuestra revolución es que el pueblo es el planificador, el pueblo es el ejecutor. Si planificar es soñar el futuro, el único que puede soñar el futuro y construirlo es nuestro pueblo. ¡Que viva Chávez!